buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a hablar de lo complicado que es la democracia, cómo se gana y cómo se pierde. Y hemos invitado a una que ganó contra todas las expectativas. Y estoy hablando de Lía Limón, quien ganó la alcaldía de Álvaro Obregón. Lía, bienvenida. Carlos, querido Federico, muchas gracias por este espacio, por esta invitación. La verdad es que es un honor estar con ustedes. Gracias, Lía. Empecemos con algunos detalles. Lía iba 20 puntos abajo de acuerdo a las encuestas y acabó ganando por más de 20 puntos en una alcaldía muy complicada porque tiene de todo, incluidas zonas populares muy densamente pobladas. Pero ahora viene el futuro, que es cómo vas a gobernar. Entiendo que se retrasó todo lo que es la entrega, recepción del saliente al entrante. ¿Por qué y qué implicaciones tiene eso? Mira, ¿cómo voy a gobernar? Cercana a la gente, de la mano de la gente, eh, a- sabiendo hablar con la gente los distintos temas de de la alcaldía e incluso las complejidades que vayamos encontrando. Me parece importantísimo el mantener esta cercanía porque primero te permite escuchar las necesidades y por otro lado te permite atenderlas y también dialogar sobre las limitantes que tienes para atender algunas otras, ¿no? Entonces, buscaré un diálogo constante, es decir, sí estoy convencida de que gobernar vecinos y alcaldía es muy importante y así buscaré hacerlo. Un gobierno cercano a la gente, un gobierno ordenado y un gobierno transparente. Y, y ahorita que me preguntabas de la transición, híjole, como ustedes saben, la transición la aventaron hasta hace apenas unos días, es decir, la aventaron hasta septiembre, en lugar de haber empezado en junio, cuando recibimos la constancia de mayoría, los alcaldes que ganamos, eh, la atrasaron 3 meses. Ya empezó. Ese retraso pareciera no ser importante, es importantísimo. Y más lo digo mientras más eh, veo cómo avanza esta transición. Nosotros tuvimos mesas la semana pasada, hoy tuvimos 2 mesas más, 3 mesas más, administración, obras y desarrollo urbano. Y la verdad es que hay muchos temas que es muy complejo que no se hayan podido tratar a tiempo porque nos dejan muy cortos los tiempos y entonces es donde yo digo, bueno, pues espero que no nos estén dorando la píldora, ¿no? Espero que vayan a haber resultados concretos. Por ejemplo, voy a dar un tema muy concreto. El contrato para patrullas está para hasta finales de este mes y no me garantizan ni ampliarlo para hasta diciembre, ni dejarme recursos para poder pagar de aquí a diciembre. Entonces yo me pregunto, bueno, pues, ¿y cómo voy a poder pagar patrullas si no me dejan ni dinero ni un contrato ampliado? Y no me afectan a mí, a quien afectan es a los vecinos para los que trabajamos y a los que nos debemos. Nuestra obligación es buscar que en una democracia la decisión del pueblo se transforme no en entorpecer, ¿no? Al gobierno entrante porque pues, no les gusta el resultado electoral, sino en atender esa voluntad de la gente. Decía, a ver, la gente decidió que nosotros nos íbamos, decidió que entran otros y hay que ayudar a que entren lo mejor posible en beneficio de la gente. Bueno, yo lo que pienso también es que les está tocando una nueva generación, en tanto que la primera, digamos, administración de alcaldías fue una administración en donde Morena estaba en los dos niveles de gobierno. Y ahora de pronto esto cambia, pero cambia para la mitad de la población de la Ciudad de México. Entonces, hay temas centrales que están en el corazón de la ciudadanía, como por ejemplo la seguridad. Y sé que ahí ha habido, que has tenido, Lía, y me da mucho gusto verte y verte aquí en este programa, que has tenido dificultades en cómo se van a administrar los cuerpos policíacos que dependen de la Ciudad de México y los que están en las alcaldías. ¿Cómo va eso? Porque eso es algo central y más en una alcaldía como la que tú estás o estarás por gobernar en poco tiempo. Ese es un tema muy importante el que estás tocando, que además es uno de los temas que más le importa a la ciudadanía. Y ahí te va. Justamente a partir de la reforma política que hubo en la ciudad, una de las facultades que tienen las alcaldías es la de contratar policía de proximidad, ¿no? Y entonces justamente hemos planteado dos cosas. Una que fue por lo que estábamos en contra del periodo extraordinario de la semana pasada, donde se iba a aprobar
la prohibición de que las patrullas de las alcaldías tuvieran su propio balizamiento, es decir, que la gente pueda ver que esa patrulla es de la alcaldía. Tú la pagas, pero ellos la decoran. Pues la iban a decorar, se bajó ese punto tras la golpiza. y bueno, qué bueno que se bajó. Pero ese es un punto. Pero el otro es el de dejarnos condiciones para contratarla, ¿no? Porque nosotros estamos en toda la disposición de coordinarnos con el gobierno central. Yo estoy convencida de que solo así puede salir bien. Es decir, no pretendo tener un trabajo que no esté coordinado con el gobierno de la Ciudad de México en materia de seguridad, como en varios otros temas, porque estoy convencida de que solo así puede funcionar la cosa. Vamos a redoblar esfuerzos por tener una estrategia coordinada. Yo sí puedo decir, vamos a blindar a Álvaro Obregón como blindaron Benito Juárez, evidentemente tropicalizado, porque pues Álvaro Obregón es una alcaldía más compleja, más grande y demás, pero sí queremos importar la parte de la estrategia exitosa que ha tenido Benito Juárez y poderla llevar a Álvaro Obregón de manera coordinada y con mucho respeto y mucho trabajo en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México en esa materia. Una peculiaridad de segunda mitad de sexenio de la jefa de gobierno es que ya no va a tener tanta comodidad en la Congreso local. Por eso querían sacar cosas con el Congreso saliente, pues porque quedó mucho más paritario, pero aún siguen teniendo... Bueno, ya empezaron a comprar diputados, ya compraron uno del PRD. A eso iba, pero ya se está cambiando eso. O sea, para un alcalde hoy es muy complicado, un alcalde de oposición, porque el Congreso local pues es de ellos, o sea, de Morena. La jefa de gobierno también, y la presidencia de la República también. En el momento donde había alcaldes de oposición, al López Obrador o a Mancera, pues había presidentes de otros colores. Esto en la práctica, ¿qué implicaciones tiene? Mira, el aprender justamente lo que tú decías al inicio de este programa, a vivir en democracia. Es decir, la realidad es que en 9 alcaldías ganamos, pues ahora sí que candidatos, ahora alcaldes electos y alcaldesas electas de otros colores, de la Alianza Va por México, y así lo tiene que entender el gobierno de la Ciudad de México, entendiendo que nos tenemos que coordinar, que nosotros no vamos a permitir, primero, que se nos sigan quitando facultades, ¿no? Yo uno de los temas que tuve la oportunidad de tratar el otro día con la jefa de gobierno en una reunión muy respetuosa, que agradezco, fue el decirle, a ver, no nos quiten facultades, ya de por sí llegamos con facultades mermadas, es decir, en comparación con los municipios, las alcaldías tienen mucho menos facultades, ¿no? La exigencia ciudadana es la misma, entonces ya de por sí tenemos menos facultades. No nos quiten más facultades de con las que fuimos electos, ¿no? Porque han estado tomando una serie de decisiones, y por eso nuestra molestia, han estado tomando una serie de decisiones que van mermando y van mermando esas ya limitadas facultades que tenemos. Mira, una que nos preocupaba era justamente la del balizamiento de las patrullas. Lo que no pueden es hacernos a un lado. O sea, si hay alguna preocupación de que no, pues es que en las alcaldías son lentos en dar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, los números de alineamiento, o sea, los trámites, ¿no? O hay corrupción. Bueno, primero, pues ahora sí que gobernaban ellos, ¿no? Entonces, yo estoy dispuesta a que se haga, o no hay agilidad en esos trámites y hay una urgencia mayor. Estoy dispuesta a hacer mesas de trabajo para buscar que haya agilidad y que sean absolutamente transparentes, pero que no nos limiten las facultades a las alcaldías, ¿no? Otro tema es... Perdón, Federico. Bueno, yo creo que el día además tiene una perspectiva muy concreta sobre la idea de los trámites y de cómo afectan los trámites la vida cotidiana de los ciudadanos. No es el concepto vago de ciudadanía versus Estado, sino cómo vivo todos los días, cómo saco las licencias, qué me piden para que se lleven la basura, en fin, una serie de cuestiones que parecen menores, pero que en la suma son terribles para la ciudadanía, para la convivencia ciudadana, ¿no? Habría que revisar cómo se implementan mecanismos de transparencia para ambos gobiernos, gobierno central y gobierno de la Ciudad de México, para que los trámites sean transparentes, para que se combata la corrupción, pero en ambos gobiernos, pero no pensando que limitándonos a nosotros las facultades sea la estrategia o la forma de reducir la corrupción. Hay un tema muy complicado, yo creo, porque para la jefa de gobierno debería de ser también una prioridad que el ciudadano tuviera seguridad, crecimiento, O sea, porque si a ti te va mal, también es afectado la jefa de gobierno. ¿Y cómo construir esa, digamos,
paquete de incentivos donde quede claro que a las dos partes les conviene que la otra le vaya bien. Así es que este tema que mencionas es muy importante, es decir, yo sí tengo claro que si a mí me va bien, a ella le va bien y además que quiero que le vaya bien, es decir, yo quiero que el gobierno de la ciudad, yo vivo en la Ciudad de México, he vivido aquí toda mi vida y quiero que el gobierno de la Ciudad de México tenga buenos resultados por el bien de todos, ¿no? Entonces, yo así lo entiendo. Y si a ella le va bien, pues en Álvaro Obregón estarán mejor las así cosas. es, y yo tengo la disposición de trabajar de la mano porque estoy absolutamente convencida de que así se requiere, pero que sin que se vayan mermando nuestras facultades. La otra que pretenden limitar es la que tiene que ver con verificaciones, en parte justamente porque ahora que se están buscando reactivar los establecimientos mercantiles, pues el primer tema es que ya no los extorsionen. Bueno, hagamos propuestas de trabajo conjunta para que no sufran extorsión ni de parte de la alcaldía ni de parte del Pues tampoco del la gobierno solución es que ya no central, haya pero verificaciones. exacto, o sea, no, la solución no es decirte, La bueno, ley tú de ya la no, selva. tú ya no verificas, tú ya no tienes ni media facultad, no, esa no es la solución es hacerlo de manera conjunta y solo toco un tema más de los que mencionaba yo al principio, que me preocupa que nos vayan limitando, que tiene que ver con servicios urbanos. Ya mencioné seguridad, pero el otro es servicios urbanos. Si yo entro y no tengo presupuesto que ejercer para atender el tema de servicios urbanos y el tema de seguridad, habrá un reclamo ciudadano, pero además habrá un reclamo ciudadano con merecida razón que refleja no solo un mal gobierno de la alcaldía, también un mal gobierno de la ciudad. Y la verdad es que el gobierno saliente debiera dejarnos, primero, yo sí pido que no nos dejen pagos pendientes, que no nos dejen deudas pendientes, porque en su momento pues las haremos públicas, ¿no? Que no nos dejen, la verdad es que no nos entreguen gobiernos donde tienen deudas, no hay dinero para pagarlas y entonces nos dejan adeudos pues que simplemente merman el presupuesto de la alcaldía. Que ya no haya recortes presupuestales, porque la austeridad presupuestal es muy simpática, pero aplica para pretender hacernos recortes a nosotros, pero no aplica para reducir su estructura, porque por ejemplo están aprobando nuevas estructuras, esta figura de los, que fue otra de nuestras quejas, de los mini delegados o nuevos superdelegados, como les quieran llamar, pero pues delegados que pretenden ir a trabajar el territorio, o sea, hacer trabajo territorial a las alcaldías, ¿no? Entonces, amplían la estructura del gobierno central, pero a nosotros nos dicen que ya no hay dinero, ¿no? Ahora, que ya no hay dinero para tener personal ni servicios. Un tema central de las alcaldías, Federico, tú lo has estudiado, es el tema de quién cobra y quién gasta, porque las alcaldías, a diferencia de las presidencias municipales, no se quedan con el predial. Ese se va a la bolsa central. ¿Cómo entrarle a ese problema, Federico? Bueno, tú sabes que mi opinión es desde hace mucho tiempo que ese es impuesto madre, en el sentido de que nos permitiría un manejo presupuestal mucho más equitativo y que nos permitiría canalizar más recursos, por ejemplo, a cuestiones de seguridad. Ahí está en el 115, yo no estoy inventando nada. Lo curioso es que pasan las administraciones y nadie se quiere lanzar. Debo decir que la Ciudad de México tiene un predial bastante alto en relación a las otras entidades de la República y eso le ha permitido en los últimos años tener finanzas públicas un poco más sanas que otras entidades. Pero eso no es suficiente, Pero o sea, habría que revisar el tema. Pero no solo eso, El Federico, sujeto... no solo eso, que el tiempo ya se nos acabó, pero quisiera tener una palabra última del día. Lo recauda el gobierno central en Miguel Hidalgo, o en Álvaro Obregón, o donde sea, y se lo lleva a la bolsa central. Pero se no lo se lo reclaman, queda. pero los ciudadanos se lo reclaman Claro. a las alcaldías. Es decir, un Claro. ciudadano pretende una calidad de servicios acorde con el impuesto predial que paga. Y sin embargo no la recibe porque ese dinero no lo recibimos en las alcaldías. Yo estoy de acuerdo con la necesidad de la distribución de los recursos de manera justa, es decir, de no dejar a las alcaldías más marginadas en peores condiciones. Lo que Te no voy a puede ser interrumpir, yo sé que tiene- lo que no puede ser es a costa de un impuesto que está vinculado y debiera estar vinculado al suelo. En efecto, Lía, Así es. pero desgraciadamente, como pasa en estos temas, el tiempo se nos ha ido. Lía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio. Lía, mil gracias, qué gusto verte. Gracias, Nos vemos Federico, pronto qué en gusto vivo. verte, qué gusto ver a los dos. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Los esperamos el lunes entrante, misma hora. Buenas noches.